Hola amigos creativos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una paleta gigante de caramelo en forma de corazón. Acompáñenme a hacer el procedimiento de esta paleta con una colaboración especial que nos acompaña el día de hoy. Iniciamos. Pues bien amigos, como ya les había comentado, el día de hoy tenemos una colaboración especial. Nos acompaña Frida, ella también hace videos nada más que por medio de Instagram. Vamos a pedirle que nos dé su correo de Instagram para que ustedes lo puedan seguir en esa página. Bueno, pues mi correo es @crea_arte6 y pues ahí tengo varias pinturas de varios personajes. Entre ellos se encuentra el Grinch, una película que se llama Río y un payaso de mi localidad. Y pronto estaré subiendo nuevas ideas para seguir viendo pinturas en esta página. Así es amigos, pues sigan a Frida también. Vamos a iniciar con el proceso de la paleta. Les voy a poner en un momento los ingredientes que ustedes van a necesitar y con la ayuda de Frida vamos a hacer este procedimiento. Así que iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra bolsa de paletas y vamos a romper las paletas con la ayuda de un martillo. Vamos a hacerlo con la paleta adentro de su envoltura. ¿Por qué? Porque al momento de romperlo, las piezas van a quedar adentro y nos va a dar oportunidad de sacar el palito de madera que trae y introducir los pedacitos ya quebrados aquí en este traste. Amigos, así nos va a ir quedando las paletas hecho polvo. Procuren de que nos quede así en pedacitos muy pequeños para que cuando lo vayamos a calentar no nos cueste el deshacerlos. Nos debe quedar así amigos, ya con las paletas totalmente trituradas. Utilicen un martillo que es lo que les va a ayudar para que se haga más rápido. Aquí son 100 paletas, nos quedó bastante producto. Esto lo vamos a deshacer con la ayuda de un horno de microondas. Pero antes de eso vamos a hacer el molde del corazón en donde vamos a vertir este caramelo. Para hacer nuestro molde vamos a utilizar un traste de plástico que sea de un buen tamaño, que no sea muy chiquito ni tampoco muy amplio. Aquí adentro vamos a hacer nuestro molde de corazón y nos va a quedar un espacio suficiente para que podamos ingresar el palito que vamos a utilizar para la paleta. Para hacer el molde de corazón vamos a utilizar nuestro papel aluminio y vamos a tratar de hacer unas paredes en el contorno del corazón para que pueda sostener el caramelo al momento que virtamos dentro de él. Pues ya tenemos listo el corazón. Lo que vamos a hacer va a ser ajustar por la parte de fuera con un poquito de yurex para que no se nos vaya a deformar al momento de voltear el caramelo. Y en la parte también de afuera, todos estos espacios que les estoy marcando, vamos a rellenarlo con avena. Ustedes pueden rellenarlo con arroz, con frijol, lo que ustedes quieran, para que cuando virtamos el caramelo no se vaya a abrir el corazón. Y precisamente el yurex que vamos a poner por dentro es para que no se cierre el corazón con la presión de la avena. Listo amigos, pues ya sujetamos el corazón con cinta a los costados. Ahorita vamos a aprovechar a introducir el palito de madera en esta parte para que cuando virtamos el caramelo ya quede dentro de la paleta. Pues amigos, ya tenemos aquí el palito de madera que vamos a usar. El grueso les sugiero que sea un poquito como el grueso de un lápiz para que no se vaya a ver muy disparejo el tamaño de la paleta con el palito que le van a introducir. Entonces vamos a medir primero qué tan largo nos lo necesitamos. Más o menos vamos a calcular que el palito introduzca la mitad del corazón. Como ven acá, esta es la mitad. Y pues de largo ya sería, depende del tamaño que ustedes, del traste que ustedes van a utilizar. Este palito lo vamos a cortar aquí. Aquí nos va a apoyar Frida para cortar el pedacito.
Listo amigos, pues ya colocamos el palito de madera. Como pueden ver acá, le puse un pedacito de silicón para darle altura y nos quede parejo el palito y no se vaya a ver chueco al momento de sacar la paleta. Ahora lo que vamos a hacer, Frida nos va a apoyar en rellenar toda esta parte de avena y también acá para que el corazón no se vaya a ampliar al momento que virtamos nuestro caramelo. Listo amigos, pues así les debe de quedar. No es recomendable de que llenen hasta acá arriba de avena o de frijol o arroz, porque la presión del producto va a hacer que el corazón se vaya haciendo más pequeño. Entonces nada más la parte baja para que el caramelo no vaya a empujar el corazón. Con eso nos bastaría. Vamos a pasar al siguiente paso. Pues bueno amigos, ahora viene el paso más difícil. Vamos a meter el caramelo en el horno de microondas. Vamos a darles unos 25 segundos y vamos a esperar que se haga agua para que lo podamos vertir en el corazón. Este es el proceso más difícil, ya que si no lo vertimos bien o el corazón se llega a hacer pedazos, pues todo el proceso habrá sido en vano. Así que deseenos suerte. Vamos a calentar tantito el caramelo. Le vamos a poner unos 10 segundos, 20 segundos. ¿Cuánto tiene? 20. Okay. No creo que con eso se deshaga, pero ya lo vamos a calentar un poquito. Tampoco hay que ponerle tantos segundos, menos minutos, porque pues se nos puede quemar el caramelo y eso ya no va a ser bueno para nuestra paleta. Faltan 2 segundos. A ver, checamos cómo sale. Sí, pues. Todavía sigue sólido. Ok. Vamos por otros 20 segundos. Vamos a ver. Sí, le falta más. ¿Le ponemos 30? Bueno. No, lo intentemos. Ok, vamos por 30 segundos para que se vaya calentando más, ya que es bastante porción. Vamos a ver. Y todavía no. Ah, ya en la parte de abajo creo que ya está. Vamos por otros 30 segundos. Ahí vaya. Otro, ¿qué no lo saco? Sí, otro poquito. Pues ya amigos, vimos que el caramelo ya se empezó a mover adentro. Entonces ya son señas de que ya va a estar listo. Le damos otros 30 segundos. Ya no lo sacamos porque aprovechando que está caliente, para que de una vez se haga líquido. Vamos a voltear un poquito ya de caramelo en el corazón. Vamos a empezar a vertir un poquito de caramelo. Ahí se va a caer esto. Para que poco a poco vayamos haciendo la forma del corazón. No, ahí está bien. Pues ya tenemos una parte aquí del corazón. Vamos a seguir calentando caramelo para seguir llenando el corazoncito. Vean amigos, nos va quedando bastante bien. Hay que irlo calentando por partes porque sí, la verdad es bastante caramelo y lo que puede ocurrir es que dentro del microondas se haga espuma y nos vaya a manchar todo el microondas. Vean amigos, aquí se hizo de manera espumosa. Eso es lo que digo, que tengan cuidado porque sí les puede manchar todo el microondas. Listo amigos, pues vean, ya nos quedó la forma del corazón en la paletita. Ahorita vamos a esperar a que se enfríe un poquito el caramelo y vamos a agregarle unas golosinas con una pequeña leyenda. 5 minutos después. Bien amigos, ahora vamos a pasar a hacer nuestra oración con gomitas. Freddy nos va a hacer el favor de hacer la oración. Bien amigos, la palabra que intentamos hacer fue love, amor. Ahorita lo que resta pues es nada más esperar a que enfríe el corazón para poder sacar la paleta, despegarla del papel aluminio y ya poder envolverla. 2 horas después. Bueno, pues aquí Frida nos va a ayudar a levantar el caramelo. Lo vamos a retirar del traste, lo vamos a pasar en un plato plano para poder ahí retirarle el papel aluminio.
Bien amigos, pues ya nos quedó la paleta, ya logramos sacar en su mayoría el aluminio que tenía alrededor. En algunas partes, si ustedes no pueden retirar el aluminio, quiebren la paleta con la ayuda de un cuchillito para ir sacando el aluminio. Lo importante es que adelante, enfrente, nos quede bien, así como están viendo ustedes en la imagen. Y en este momento lo que procede es ponerle la envoltura, nos va a apoyar ahorita Frida, y al último lo vamos a amarrar con un pequeño listón para que ya quede listo. Listo, pues ya terminamos la paleta gigante en forma de corazón. Ya le pusimos la envoltura y un pequeño moño en la parte de abajo y nos quedó muy bonito. La verdad es algo fácil de hacer, rápido, no nos llevó más de 3 horas. Y pues la espera de que enfriara el caramelo, que fueron como aproximadamente 4 horas. Entonces vamos a hacer unas pequeñas tomas para terminar el video. Pues bien amigos, hemos terminado con este tutorial de la paleta de caramelo en forma de corazón. Recuerden que ustedes pueden ponerle aquí enfrente la oración que ustedes quieran, siempre y cuando entre. Y pues también agradecemos a Frida por todo el apoyo que nos brindó en la realización de este tutorial. Vamos a pedirle que nos dé la dirección de Instagram para que ustedes también la sigan. Mi dirección en Instagram es @crea_arte6, en la que les comento nuevamente que pueden encontrar diversas pinturas realizadas por mí. Así es amigos, entonces no se olviden de seguir a Frida y también de suscribirse al canal, dejar sus comentarios y dejar su like. Nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.